Buenas tardes, nos encontramos aprendiendo juntos en casa. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Historia del Perú, la unidad número 7, bimestre 4. La sesión número 4 es la agricultura en el Tahuantinsuyo. Por tanto, vamos a ver qué fue la agricultura. Como ustedes saben, fue una actividad fundamental para la economía incaica. Ellos recogieron, sintetizaron aportes de las culturas anteriores en cuanto a las plantas domesticadas, a las técnicas utilizadas. Y por tanto, los incas aprovechan toda la tecnología, la mejoraron y la difundieron en todo su territorio. Fue fundamental el control vertical de los pisos ecológicos para acceder a los bienes y recursos que no eran posibles obtener en un solo espacio. Tipos de tierra durante el Tahuantinsuyo. Como ustedes saben también, el valor de la tierra radicaba en que si ésta era realmente fértil y se contaba con la mano de obra necesaria para hacerla producir, dentro de las cuales tenemos las tierras del Estado, que estaban dispersas por todo el Tahuantinsuyo, porque el Estado recibía tierras de los diversos ayllus que sometía. Se habilitaban nuevas tierras de cultivo mediante la construcción de andenes y se construían canales de riego para hacerlas productivas. La producción de estas tierras las almacenaban en los depósitos del Estado incaico, denominados los colcas. Ahí guardaban todo lo que era el excedente en las tierras del Estado, ¿no? Los productos almacenados eran utilizados en la redistribución. ¿Para qué? En alimentar a quienes entregaban su trabajo al Estado incaico y para mantener a los administradores estatales y también que sirva como reservas. Esos tres motivos fue que se almacenaban o para lo que se utilizaban los excedentes guardados en los colcas. Esas tierras se cultivaban mediante la forma de trabajo llamada la mita. Las tierras del Inca correspondían a cada Inca. Luego pasaban a su panaca. La producción obtenida era destinada al sustento del Inca y su familia, solo del Inca y su familia, las cuales estaban situados alrededor del Cusco. Se trabajaba mediante la mita y los yanaconas. Las tierras del sol, la producción que se daba en estas tierras estaba destinada a la mantención de los templos y a las personas dedicadas al culto. Se utilizaban como ofrendas y para mantener a los sacerdotes y a los asistentes a las ceremonias religiosas. Estaban dispersas por todo el imperio incaico. Las tierras del Ayllu se administraban comunitariamente entre los miembros del Ayllu. Los curacas eran los encargados de su distribución entre la población, quienes la trabajaban para su sustento. No solo incluyeron las tierras, sino también pastos, fuentes de agua, y de ellas a cada jatunruna se le entregaba una parcela llamada topo o tupu para su sustento. ¿Qué era el topo o tupu? Era una parcela de tierra de cultivos cuya extensión era variable. ¿Su tamaño de qué dependía? De la calidad y productividad del suelo y del clima. En las tierras altas tenían mayor extensión, en cambio en las tierras ubicadas en las zonas bajas su extensión era pequeña. El objetivo era poseer una cantidad suficiente de tierra para que en cosecha pueda sustentarse una familia nuclear compuesta por padres e hijos. ¿Qué tecnologías agrícolas presentaron o utilizaron? Obtuvieron mayor cantidad de tierras mediante la construcción de andenes. Acá podemos observar andenes en las laderas de los cerros para cultivar principalmente el maíz. En la región del altiplano utilizaron los camellones o guaru y cochas que fueron desarrolladas por los hombres de la cultura tiahuanaco. Asimismo, construyeron canales de irrigación con los que llevaron agua a sus tierras de cultivo. También utilizaron el control vertical de los pisos ecológicos para obtener recursos provenientes de diversos pisos altitudinales. Así, grupos de familia pertenecientes grupos de familia pertenecientes al Ayllu eran trasladados a sembrar y cosechar vegetales propios de cada piso ecológico para que puedan consumir productos procedentes de zonas distintas a los que controlaban.
Las herramientas agrícolas y fertilizantes. Todas las herramientas que utilizaron eran manipuladas únicamente con energía humana, se fabricaron en madera y metal. Las más importantes fueron la chaquitalla, el arado de pie y la rancana o arado de mano. También se fabricó la lampa para remover la tierra. Todas estas herramientas se siguen utilizando hasta el día de hoy en la región de los Andes. Y los fertilizantes para enriquecer las tierras de cultivo fueron los excrementos de los camélidos en la sierra y el guano de las islas en la costa. Los colcas eran los depósitos estatales. Fueron aquellos depósitos donde se almacenaba el excedente de producción, perteneciente al estado inca. En ellas se almacenaron diversos productos naturales, eran un símbolo de poder, se construyeron en los diversos lugares del Tahuantinsuyo, en los centros administrativos y en las regiones altas de productividad, En los quipus se llevaba una cuenta clara y minuciosa de todo lo que entraba y salía de ellas. En los colcamayoc se encargaban de vigilar y mantener los depósitos en perfecto estado y se construían en lugares altos y bien ventilados. Estaban ubicadas en hileras, pero separadas por un espacio que evitará la propagación del fuego. Su tamaño y su forma variaban de acuerdo con el terreno. Así había cuadradas, circulares y rectangulares. Los principales cultivos fueron entre los tubérculos la papa, el camote, la oca y el yuco, entre las frutas la granadilla, la palta, la piña, etc. Entre los cereales el maíz, la quinoa y la kiwicha, las menestras, el payar, el frijol, el maní, otros como la caigua, el achiote, el huacatay, el rocoto, el algodón. Entonces vamos a escribir el nombre de las principales tecnologías agrícolas. Tenemos los camellones o waru y el control vertical de pisos ecológicos, y ahí hay una más que deben escribir. Después vas a describir el control vertical de los pisos ecológicos, en qué consistía, Y quiénes administraban los depósitos también debes responder tú, y cómo se utilizaron la producción obtenida en las tierras del estado para alimentar quienes entregaban su trabajo. Y también tenemos más, 2 funciones más, que deben escribir ustedes. Luego van a resolver estas 4 preguntas, explicar cuál era la importancia de las herramientas en la agricultura y en el mundo andino, analizar cómo se repartían los topos, e identifica cuál fue el destino de la producción obtenida por las tierras del sol, infiere y vas a señalar la importancia de los colcas para el estado inca. ¿Se puede decir que actualmente el estado tiene colcas para cubrir las necesidades de la población? Una pregunta a resolver. Luego tienes una lectura. Lima y Cusco cuentan con la mayor cantidad de andenes, que vas a dar lectura y vas a responder esas 4 preguntas. Luego vas a elaborar un organizador visual y vas a desarrollar verificando el aprendizaje. Muchas gracias.